Bienvenidos a este seminario avanzado sobre teoría constitucional. Vamos a iniciar el estudio de la arquitectura jurídica del Estado moderno, tomando como referente el constitucionalismo normativo. En esta sesión vamos a analizar la génesis, evolución y algunos paradigmas metodológicos que definen al derecho constitucional contemporáneo como una disciplina autónoma y fundamental. Vamos a iniciar centrándonos en delimitar el campo del estudio del derecho constitucional, ya que no solamente se trata de comprender los textos, sino la estructura de poder y la garantía de derecho dentro de este ordenamiento jurídico que es muy complejo, en donde la Constitución se rige como una norma suprema. Para abordar esta materia, primero debemos situarnos dentro de algo que es la ciencia del derecho. Vamos a superar el debate histórico sobre su cientificidad, en donde se entiende que su objeto de estudio son los fenómenos jurídicos mediante la actividad metodológica de obtención del conocimiento y el análisis de los resultados derivados de esta praxis intelectual. Para ello, debemos de considerar la metodología, que es el pilar que sostiene la investigación académica. De esta metodología emanan otras subdisciplinas críticas como la lógica y la fenomenología jurídica, así como la argumentación jurídica, que son herramientas indispensables al momento de construir inferencias y conclusiones en la investigación. También debemos decir que el estudio del derecho no es insular. Existen disciplinas como la filosofía del derecho, a través de la axiología, o la dogmática jurídica y la sociología jurídica, que coadyuvan en la explicación integral de los fenómenos normativos. Esta tríada permite transitar del ser social al deber ser jurídico y axiológico. Desde una perspectiva sistémica, tenemos que entender que el derecho es una multitud de normas que constituyen una unidad coherente. Por ello, la validez de este sistema se rastrea hasta una fuente final, una norma básica o fundamental, y aquí se distinguen entre sistemas estáticos o aquellos sistemas validados por los contenidos y sistemas dinámicos también, donde la validez emana del procedimiento y las reglas de creación preestablecidas. Y por ello hay que hablar un poco de las fuentes de derecho. Dentro de la división clásica del derecho constitucional se ubica en la cúspide del derecho el derecho público. ¿Qué es el derecho público? Es el derecho que le da poder a aquellos que detentan la potestad normativa, es decir, aquel derecho que se manifiesta en diversas formas como tratados, leyes o reglamentos. Y la relación entre estas normas se rige estrictamente por los principios de jerarquía y de competencia. En ese orden de ideas, la Constitución ocupa el estrato superior del ordenamiento, es decir, en su sentido material, su función es determinar los órganos y los procedimientos para la creación de toda la legislación subsecuente. Es, en última instancia, la regla que regula la producción de otras reglas. Si bien el derecho se divide tradicionalmente en ramas como penal, civil, laboral, administrativo, derecho procesal, la doctrina advierte que éstas surgen o se transforman según los conflictos sociales imperantes. Por ello, el derecho constitucional moderno se consolidó a finales del siglo XIX bajo un paradigma positivista que estructuró su estudio científico. No podemos omitir la influencia de Hans Kelsen. Su teoría pura representa un retorno a la ciencia jurídica formal, centrando el análisis exclusivamente en la norma desde su perspectiva de validez, aislándola de elementos extrajurídicos para preservar la pureza del método. Hablemos del derecho constitucional y otras características. Frente al formalismo del derecho constitucional como característica, existen otros pensadores que hablan de interpretar y sistematizar las normas con una pretensión de validez real. ¿Qué implica esto? Implica que debe
exigirse que un texto jurídico también esté vinculado a un pensamiento dogmático que lo aplique y lo desenvuelva, obligando al constitucionalista a dominar todo el aspecto del derecho público. Y es que se ha advertido sobre la ambigüedad del término derecho público. Hay autores que manifiestan que dicha expresión puede debilitar el sentido normativo, subordinándolo a la razón del derecho, en donde el Estado y la Constitución son un mero instrumento político, en lugar de una norma jurídica vinculante. Analicemos un poco el caso de otros países. Por ejemplo, en Alemania, el derecho constitucional tiene una afinidad muy especial con el derecho administrativo, y en algunos otros países como Suiza o Austria se usa literalmente como una parte del derecho estatal o del Estado. También el concepto de derecho político se expresa como una comprensión realista del derecho constitucional. Por su parte, Francia ha experimentado corrientes con una concepción más politizada, llamémosle, donde sus reformas ofrecen paradigmas que desafían la distinción entre dogmática e investigación pura. Ahora, hablemos un poco del derecho constitucional y los métodos de estudio. Definamos lo que es el derecho constitucional moderno, que se define por el sometimiento del Estado al control jurídico. En el caso mexicano, el texto de 1917 sigue el modelo de constitución normativa, un documento que garantiza derechos individuales y establece la separación de poderes, y de él emana también tribunales constitucionales. Y es que la Constitución tiene una realidad muy dinámica. Es porque la Constitución normativa no busca la disociación entre el Estado y la sociedad, al contrario, su objetivo es incidir en la realidad social para disciplinarla según las pretensiones de la colectividad. El análisis jurídico contemporáneo requiere, por lo tanto, integrar la conexión social, el elemento político y los valores axiológicos de la sociedad donde se va a aplicar la norma. Al llegar a este punto debemos enfatizar que el método jurídico no es una mera técnica, sino la delimitación ontológica de nuestro objeto de estudio. Bajo el paradigma de la ciencia pura, la dogmática del derecho público se centra en el tratamiento lógico del derecho vigente. Y debemos decir que es un reto para el investigador el ordenar la realidad jurídica, aislando de manera momentánea, obviamente, el derecho positivo de contextos extrajurídicos, garantizando así la coherencia interna del sistema. Para concluir, debemos reconocer que la Constitución ha superado la vieja dicotomía entre el ser y el deber ser. La Constitución busca incidir directamente en una realidad social para disciplinarla. Y en ese orden de ideas hay una labor interpretativa del jurista que demanda una metodología multidimensional que considere primero, por ejemplo, la conexión social con la normativa, el elemento político subyacente y los valores y los principios que rigen a la sociedad actual. El derecho constitucional no es un texto estático, sino un proceso dinámico de orientación de la vida, y en este marco conceptual es donde lo vamos a estudiar.